Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar una vez más con ustedes. Hoy domingo 28 del 2023, el último domingo del mes de mayo. Así que hoy voy a hablar acerca de los dones y los ministerios en la iglesia. ¿Por qué voy a hablar de esto? Bueno, simple y sencillamente porque hoy en día cualquiera se levanta como pastor y cualquiera quiere predicar el evangelio sin haber pasado por un proceso de una formación ministerial. En ocasiones hemos visto iglesias, congregaciones, sectas, religiones, donde no existe un gobierno formal instituido realmente, legalmente ante las autoridades y ante Dios sobre todo. Así que las organizaciones de hoy en día, bueno, cada uno conforme a la palabra, como le entiende, sin tener alguna preparación más que nada ministerial en el aspecto espiritual. Asambleas de Dios es una organización que tiene un gobierno congregacional y representativo, porque nos hemos basado en Hechos capítulo 15, en el primer concilio del libro de los Hechos. Así que en la iglesia muchos quieren llegar a ser pastores porque ven algunos beneficios del pastor, pero realmente un servidor, he recibido llamadas a la 1 de la mañana, a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, y a veces hermanos, matrimonios consultando sus problemas, sus necesidades, o algún enfermo, en fin. El pastor siempre está todos los días como un poste que se encuentra en la esquina de una calle, sobre todo en las colonias donde todavía se manejan las carretas, las mancuernas de bueyes, donde todavía el campesino tiene que acarrear su maíz y sus productos, su leña y todo eso con carreta. Y siempre en las esquinas ponen un poste de macizo, de madera maciza, porque cuando dan vuelta las carretas, a veces ahí pasan a traer con la rueda, con la masa de la carreta, pasan a traer la banqueta y para no lastimarlo ponen ese poste. Pero sabe que ese poste está de día y de noche. Y entonces ese poste pues sirve allí para cuando llegan los marranos que andan sueltos en las calles, pues ahí se restriegan. Llega el burro, también ahí se restriega. En las noches pues llegan los novios y ahí esperando a la novia o al amigo, al compañero, y en ese poste pues con la navajita le están sacando el pedacito de estilla y ahí pintan corazoncitos, nombres de personas, de algún amigo, alguna novia, algún novio, en fin. Ese poste está cuando está el sol en su apogeo, cuando está la lluvia, en el sereno, en fin, las 24 horas. Algo así es el pastor. El pastor está ahí, es el tope de todas las necesidades y problemas de la congregación, de la iglesia a su cargo. Y un pastorado tiene que tener pues una preparación, tiene que tener un proceso. Yo he dicho que un pastor no nace ni se hace. El pastor es un ministerio, es un llamado, pero en la iglesia existen diferentes dones y ministerios, de los cuales quiero hablar rápidamente, aunque el tiempo me está ganando. El libro de Corintios, en 1 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho.
Cuando Cristo llama a los apóstoles, no los llamó todos en junto y los seleccionó que tuvieran una profesión, un título, ni nada de eso. Si ustedes se dan cuenta, claro, en la vida de los apóstoles encontramos a Pedro, era un pescador, gente campesina, por ejemplo, Lucas, un médico, ¿no? Y el último de los apóstoles, Pablo, que fue llamado directamente ya en el Espíritu, pues un hombre intelectual, un erudito en la ley y en el conocimiento intelectual, conocía por lo menos 6 idiomas, 6 lenguas. Así que encontramos ahí como Juan y otros que no tenían ninguna preparación. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, ahí si usted lee ese capítulo, dice que eran hombres de la clase vulgar, no eran intelectuales, eran gente que iletrados, así dice, con esas palabras, iletrados de la clase vulgar. Así que, pero Dios llamó a personas de esa índole porque Él no veía solamente la capacidad intelectual, sino más que nada el corazón, y para qué iban a servir en los siguientes lugares, en diferentes medios. Usted sabe que hay pastores en las urbes, en las grandes ciudades, en las capitales, que tiene que lidiar y convivir con gente intelectual, con gente conocedora de muchas cosas. Así que son pastores también que tienen 1 o 2 títulos preparados, pero también hay pastores que apenas si cursaron la primaria o saben leer, y bueno, ellos son gente de oración también que buscan la dirección de Dios, pero que no pueden trabajar en un pueblo así donde hay gente intelectual, porque por su capacidad precisamente intelectual. Aunque Pedro y Pablo eran pues como el polo norte y el polo sur. Pedro era un iletrado y Pablo era un erudito, así que era muy diferente. Por eso el Señor le dice que Pablo fue un instrumento llamado para llevar su palabra a los gentiles, a los intelectuales, a los reyes, a los gobernantes. Fue un elemento escogido por Dios especialmente para llevar el evangelio a los gentiles. Por eso es llamado el apóstol de los gentiles. Hoy en día pues podemos ver Pedro, otro hombre que sin tener la capacidad intelectual, él llegó a ser un hombre muy hábil, puesto que era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, con respecto a los dones y ministerios en la iglesia, es muy importante que un pastor haya tenido un proceso y sobre todo haya tenido preparación académica en el sentido espiritual, llevar su instituto bíblico donde se ve la materia de homilética, hermenéutica, teología, escatología, en fin, todo eso que nosotros los pastores tenemos que estudiar para entender los contextos bíblicos. En esta ocasión podemos encontrar que la importancia de los dones de la iglesia son herramientas necesarias para ejercer los diferentes ministerios en la obra del Señor dentro de la iglesia, para la iglesia de Cristo para que la iglesia de Cristo sea edificada y pueda crecer. Entonces, son las novedades o provisiones que Dios da a la iglesia para que la iglesia pueda crecer y pueda formarse como tal. Por eso, la iglesia no puede ignorar muchas cosas, un pastor mucho menos. El pastor sobre todo, vea la definición que hablamos acerca de la palabra dones. La palabra dones, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, viene de la palabra en griego que es carisma. Esta palabra quiere decir favor divino, beneficios, gratificación o recompensa, dádiva, es decir, gratuita de parte de Dios, que viene directamente del cielo a través del Espíritu Santo. Muchos teólogos como Meyer Pirman, por ejemplo, lo define como capacidades sobrenaturales que el mismo Espíritu imparte a los creyentes para cumplir el ministerio que el Señor ha puesto o ha designado en cada uno de ellos. Entonces son definiciones que nosotros vamos a encontrar y que muchos hemos ignorado los ministerios en la iglesia.
Yo he visto, por ejemplo, las redes apostólicas. Si usted va a una iglesia de los apóstoles, ahí no hay un ministerio como el que yo le voy a decir. Por ejemplo, en la iglesia de Asambleas de Dios, tenemos un cuerpo oficial, tenemos un cuerpo ejecutivo. ¿Quién es el cuerpo ejecutivo? Primeramente, el pastor, el secretario general, tesorero general y la diaconía. Puede ser 1, 2 o 3 o más diáconos. Ellos componen el cuerpo ejecutivo que se encargan de ver las necesidades y problemas de la iglesia, pero también del cuidado del ministerio pastoral, de la familia pastoral y de cuidar que se mantenga la sana doctrina. Y después de eso, pues tenemos los ministerios, las sociedades, varones, damas, jóvenes, departamento infantil, evangelismo, misiones, oración, talentos, en fin, ujieres. Y todos ellos, obras materiales. Tenemos infinidad de ministerios dentro de la iglesia. Esos líderes componen el cuerpo oficial, de los cuales nos reunimos en un tiempo razonable, cada 2, 3 meses, y normalmente en lo particular me reúno cada 2 meses, y allí pues exponemos el plan de trabajo que traemos, la visión que hay en la iglesia. Todo lo que hacemos ahí es con propósitos bien definidos, no improvisamos nada, que viene un predicador, que vamos a hacer esto, que a la hora nos arrancamos y hacemos lo que queremos hacer. No, ahí tenemos una junta de gobierno, la cual tomamos acuerdo y esos acuerdos se respetan. Por eso es una organización de un gobierno representativo y congregacional, o congregacional y representativo, porque lo llevamos a la congregación. Y tenemos pues una autoridad máxima cuando la iglesia está activa en juntas, en asambleas, pues es la asamblea de la iglesia, los miembros en plena comunión y los activos que toman parte para tener la autoridad máxima, porque en ese momento están constituidos en una asamblea. Pero cuando está en momentos pasivos, donde la iglesia está trabajando la visión de los acuerdos que se han tomado, pues la cabeza principal ahí es el pastor, y luego pues siguen los ejecutivos y oficiales. Bueno, en fin, nosotros, semejante a esto, tenemos una organización a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel regional, seccional. Así que quiero decirles que todo esto es un sistema de trabajo, pero a raíz de ¿qué? De los dones de ministerio, donde nosotros empezamos a organizarnos dentro de la iglesia. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5, dice que la palabra ministerios del griego es diaconía. Se refiere a una función, se refiere a un oficio o a un servicio. Entonces, un diácono tiene una función. Un diácono tiene un servicio en la iglesia, y todos los oficiales en la iglesia tenemos un momento donde ejercemos nuestro ministerio con autoridad. Así que es una forma específica de servicio en la iglesia del Señor, en el caso de nosotros, las asambleas de Dios, y que cada creyente le es asignada para que pueda cumplir sus funciones, o sea, en los ministerios o el trabajo que se le asigne dentro de la iglesia, como una actividad que sepa desempeñar. Mire, por ejemplo, en la iglesia tenemos profesores, profesionistas, hablamos de intelectuales. Tenemos secretarios, contadores, doctores, ingenieros. Tenemos de todo tipo de profesionistas. Entonces, ellos tienen un ministerio muy específico que le llamamos dones naturales. Los dones naturales son aquellos que se aprenden, que se adquieren aquí en la vida y que se traen como una virtud. Pero los dones celestiales, los dones espirituales, son los que el Espíritu Santo da y guía. Por ejemplo, don de sanidad, discernimiento de espíritu, el don de hablar en lenguas, en fin, son cosas que no se pueden adquirir. Un día encontramos en el libro de los Hechos un hombre, un mago llamado Simón, que cuando vio que los apóstoles ponían la mano sobre los hermanos y recibían el Espíritu Santo y otros sanaban, él, que había engañado a la gente con sus magias y con sus fechorías, entonces él trató de comprar esos dones. Dice, yo quiero que me den ese poder, esa autoridad de que los enfermos sanen cuando yo ponga las manos sobre ellos y también reciban el Espíritu Santo. Y Pedro inmediatamente lo condenó y le dijo, arrepiéntete, porque no sea que Dios
de más de juicio y te destruya por haber blasfemado. Esto no se da si no es por la misericordia del Espíritu Santo. Y por eso Dios capacita a los hombres, no importa si son intelectuales o no, profesionistas o no. Dios nos usa en la iglesia, escuche lo que voy a decir. En la iglesia nos usa al Señor a todos por iguales. Ahí no hay de que porque este es maestro, este es ingeniero y este es doctor. No. Dios nos usa por iguales a todos. En lo particular, a mí cuando me presentan los líderes en alguna reunión seccional, regional, distrital, como sea, no me gusta que me digan todo lo que yo soy. Soy profesor de educación primaria, ya jubilado hace 16 años, 17 años, y pues sí, fui maestro de instituto bíblico, y he enseñado teología, escatología, hermenéutica y todo eso, pero ¿sabe qué? No me gusta que digan qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Que me presente como pastor. Un pastor es un siervo, es un servidor, simple y sencillamente soy un pastor. Y en la iglesia a nadie le llamamos por su título, por su profesión intelectual. No, allá el médico es el hermano Jorge, el hermano Pedro, la hermana María, la hermana Julieta. Allá somos hermanos en Cristo, allá no tenemos preferencia, excepto cuando pues ejercen su profesión. Pues yo cuando llego en sus despachos, si es un licenciado, le digo, licenciado, más si hay gente, pues está en su despacho, está ejerciendo su profesión normal, natural, como la que él ejerce como en esta vida. Pero en la iglesia, pues sí tenemos diáconos, sí tenemos maestros de escuela dominical. Entonces, regresando a los ministerios y dones, bueno, vamos a ocuparnos de esas personas para que desempeñen un cargo. Por ejemplo, el doctor. Bueno, una brigada o una campaña de salud. Entonces, allí podemos hacerlo en la iglesia. O una hermana que es estilista, peluquera o peluquero. Bueno, hacemos una campaña y vamos a recoger a todos los que se quieren cortar el cabello y les cortamos el cabello. Es un ministerio. Pero también es un don natural que ellos ejercen en la iglesia. Por esta razón, estamos nosotros entendiendo que los dones y ministerios en la iglesia es para edificar a la iglesia precisamente. Así que puedo poner muchos ejemplos más, el tiempo se me está yendo. La naturaleza de los dones, según el 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 también, del versículo 3 al 8, y Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, se nos habla de los dones espirituales y dones de servicio y dones ministeriales. Ya lo expliqué. Precisamente por eso son dones espirituales aquellos que se ejercen como lo que Dios hace a través de nosotros. Lo que hace el Espíritu Santo fuera de lo que está en el alcance humano. Entonces, estos dones, hermanos, no son dones de lujo. No son dones para que nos paremos el cuello y digamos, bueno, es que está el pastor, pastorazo, siervazo, ¿no? O hay un diácono, un hermano hay hermanos que tienen ministerios y dones diferentes en la iglesia que los ponemos donde van a ser útiles. Por ejemplo, en la cocina, en vendimia o en servir. Hay muchos hermanos que están ahí para hacer el aseo del templo, lavar los baños. Esos son dones. Dice la Biblia que aquellos dones pequeños son los más importantes. Entonces, hermanos, también las operaciones que dan vida a la iglesia, que es la vitalidad y es el desarrollo del cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia, la congregación, para que podamos desenvolver el trabajo y organizarnos para hacer un buen trabajo en la iglesia. Por eso el pastor es cabeza en la iglesia, en este caso, porque es el que organiza, el que se va en punta, el que está supervisando y vigilando que las cosas se hagan bien. La administración debe estar bajo la dirección de la cabeza de la iglesia. En este caso no estoy hablando del pastor, estoy hablando de Cristo, porque es a través del Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, que de ahí viene, que es el que nos guía y nos lleva, empezando con el pastor y terminando con el que ejerce la última parte del trabajo en la iglesia. Entonces se requiere, pues, que para tener esa dirección y esos dones, se requiere del bautismo del Espíritu Santo, se requiere de una búsqueda del Espíritu Santo. Y hoy en día, muy pocos ejercen eso. Yo quiero invitar a los pastores, a aquellos líderes
que no se metan de pastor así porque sintieron un llamado. Si sintieron un llamado correcto, adelante. No me importa cómo haya sido el llamado, pero pase por un instituto. Sométanse, fórmense. Aprendan a primero a sufrir, a resolver los problemas, a enfrentar las situaciones difíciles, para que también ustedes puedan y sepan cómo resolver los problemas en la congregación o iglesia y puedan valorar a los miembros de la iglesia. Porque hoy en día hay pastores que no valoran la vida de los congregantes, de los creyentes. Hay pastores que explotan a los creyentes, ¿no? Los tienen como un mozo, como un criado, como un pagado. No es así. Son nuestros consiervos. Sí, somos hermanos. La palabra pastor, pues servidor, siervo. También puede decir esclavo, criado. Pero del Señor Jesucristo. Y aquí se refiere a que trabajemos como equipo, que nos organicemos, que tengamos un gobierno. Quiero decirles que el propósito de los dones espirituales es dar gracias a Dios, según Colosenses 3:4 y 1 Corintios 14:25. No lo voy a leer por falta del tiempo, léalo ahí en su casa, se lo doy como tarea. También el propósito de los dones espirituales es de evangelizar al mundo. Son propósitos de llevar el evangelio, según Hechos 1:8, 5:12 al 16. También el propósito de los dones espirituales es demostrar el poder de Dios, según Hechos 4:33, que todavía hay una iglesia de poder, de autoridad, de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Hoy en día se han materializado las iglesias, se han intelectualizado y se han materializado, pero nunca han buscado la llenura del Espíritu Santo. Esta semana nosotros tenemos este retiro que llevamos a cabo cada 2 meses fuera de la ciudad, donde vamos a prepararnos en oración, en ayuno, con la palabra, a estudiar la palabra, ¿no? También el propósito de los dones espirituales es buscar la unidad de la iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 y versículo 42 al 44 de este capítulo 2 de Hechos. Son propósitos y tengo más. El propósito de los dones espirituales también es para la guerra espiritual, según Marcos 16, 17 y 18 y Efesios 6, 12. Tenemos que armarnos con la armadura de Dios, con la palabra del Señor, en el Espíritu, para poder guerrear, echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar con autoridad, hablar con libertad, con la frente levantada. Es andar con un buen testimonio. Así que los propósitos de los dones espirituales también es una función evangélica, apostólica, pastoral, de siervo, según Juan capítulo 10, verso 38. Entonces, una función apologética. Es decir, cuando hablo de apologética, hablo de doctrina, hablo de enseñanza, hablo de estructuración. Un gobierno en la iglesia es importante porque eso nos enseña a estar sujetos nosotros. Hay iglesias donde son los líderes que mandan y disponen, hacen y deshacen. En nuestras organizaciones como Asambleas de Dios, el pastor está sujeto a sus líderes, los líderes a su pastor, y todos nosotros, líderes y pastor, a la asamblea plenaria, y la asamblea plenaria a nuestros estatutos que están realmente, legalmente estipuladas. No podemos nosotros violar nuestra constitución y la palabra del Señor, que es las Sagradas Escrituras. Todo lo que está legislado en la constitución de Asambleas de Dios está legislado a través de un concilio donde asisten de 3,000 a 5,000, 6,000 pastores de la República Mexicana, donde se discuten y donde se forman y se norman los términos de nuestra constitución. No andamos sueltos de aquí para allá, como muchos pastores que andan como judíos errantes, como tacuaches, anda solo, de aquí para allá predicando, donde les dan entrada, hablando una doctrina errónea. Y puedo seguir hablando más, pero el tiempo se nos terminó. Es muy importante los dones y ministerios. Ojalá los que me escuchan, si tienen el tiempo de escucharme, lo poquito que yo he dicho y he hablado, el 99% de lo que les he dicho, es la realidad de la palabra del Señor. Porque puedo fallar en uno. El 1% lo puedo fallar porque soy imperfecto. Pero debo de decirles que gracias a esta estructura que Asambleas de Dios tiene, y que la iglesia
Cristo el divino Redentor. Tenemos y nos sujetamos a ella. Hemos crecido como hemos crecido y la iglesia sigue adelante y solo se detiene para predicar. Y nunca nos estancamos, porque pastores y líderes estamos sujetos a través de un reglamento interno de nuestra iglesia, pero también de nuestra constitución y sobre todo de la Sagrada Escritura, que es nuestra única regla de fe y conducta en la cual nos sujetamos nosotros. Invito a todos los pastores que andan errantes, evangelistas que andan sueltos, evangelistas que andan explotando las iglesias, que se han convertido en vividores de la congregación, de los creyentes inocentes. Quiero decirles, háganse miembros de una iglesia, háganse miembros de una organización, prepárense, pasen por un filtro donde realmente sean aprobados pastores. Asamblea de Dios tiene pastores iniciados, aprobados, licenciados y plenos ordenados. Es conforme a la preparación. Dios les bendiga. Voy a dar gracias a Dios en esta hora. Espero que no haya sido una ofensa esta palabra, al contrario, sirva para que reflexione y pueda hacer bien su ministerio. Padre que estás en el reino de los cielos, que esta palabra que hemos predicado en esta hora sea de bendición para tu pueblo, para tu iglesia y sobre todo para los líderes de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, donde sabemos que estamos sobre todo sujetos a tu palabra y guiados por tu Santo y Divino Espíritu, y para eso debemos tener ese Espíritu Santo en nosotros y vivir una vida de santidad, de obediencia y de sujeción para la gloria tuya. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, a todos los que nos escuchan. Señor, bendice a los que están detrás de esta cámara, a los hermanos de la iglesia que están fuera de la ciudad, en otro lugar trabajando. Tu gracia sea con ellos, Señor. Si tú lo permites, nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. El Señor los bendiga y hasta pronto. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Hoy mi Dios, me rindo. Oh, cerca de ti, Maestro, queremos estar. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Hoy mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Hoy mi Dios, me rindo. Hoy mi Dios,
Nos rendimos ante ti, Maestro. Oh, nos rendimos. Cerca de ti queremos estar una vez más. Oh, cerca de ti, Jesús. Cerca de ti, mi buen pastor. Queremos volver a casa. Queremos volver una vez más cerca de ti. Cerca de ti. Para escuchar tu palpitar. Para sentir tu presencia una vez más. Queremos volver. Tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Tú eres el buen pastor que nos busca, Señor, cuando estamos perdidos. Tú dejaste las 99 para buscarme a mí. Cuando yo pensaba que ya todo estaba perdido, que nadie daba nada por mí, tú llegaste y me llamaste por nombre. Tú pagaste, Señor, mi deuda. En esa cruz, Señor, tú moriste por mí y me compraste, Señor, a precio de sangre. Solo en ti, Señor, puedo estar. Solo en ti podemos descansar. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro buen pastor. Y podemos levantar nuestras manos y podemos cantar una vez más y decir: Señor, tú eres, Señor, mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces